El pasaje de hoy es San Marcos 11, versículos 12 al 14. Leamos juntos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. Al leer y meditar juntos en el pasaje de hoy, ¿qué pensamientos les vienen primero a la mente? El pasaje de hoy consta de solo 3 versículos, pero contiene un significado muy importante. Al meditar en esta palabra, nos hacemos una pregunta. ¿Por qué maldijo Jesús a la higuera sin fruto? Como dice la Escritura, no era el tiempo de los higos, pero Jesús se acercó a buscar fruto, y al no encontrarlo, no simplemente se fue, sino que la maldijo. Y este árbol maldecido, luego se seca desde la raíz. Por eso, incluso pensé que la higuera debió sentirse muy agraviada. Pero luego medité más profundamente, preguntándome por qué Jesús no le dio una oportunidad, sino que la maldijo e hizo que se secara. Al meditar en esta palabra, recordé varias interpretaciones que había escuchado antes. La higuera, como todos sabemos, es llamada así en coreano, porque es un árbol que no tiene flores visibles. Se dice que la higuera da fruto 2 veces al año. El primer fruto es llamado en Israel pagim, o pag. Es un fruto pequeño. Antes de que aparezca el fruto verdadero, grande y delicioso, primero se forma un fruto pequeño y duro, pero comestible. Y después de eso, las hojas crecen frondosamente. Se dice que el fruto aparece primero y luego las hojas. Una vez que las hojas han crecido, en verano, aparece el fruto grande y apetitoso llamado teena. Y en esa época, se cosechaba y se comía ese fruto llamado teena. Este primer fruto aparece entre marzo y abril. Hacia mayo, las hojas se vuelven frondosas, y de junio a agosto, se cosechaba y almacenaba el delicioso fruto, teena. Sin embargo, se dice que Jesús entró en el templo, y fue crucificado justo antes de una festividad. Era la Pascua, que, en nuestro calendario, sería alrededor de abril. Por lo tanto, cuando Jesús se acercó a la higuera, si ya tenía hojas, era una época en la que debería haber habido higos comestibles para saciar el hambre, aunque no fueran deliciosos. Quizás por eso Jesús, para saciar su hambre, fue a buscar ese pequeño fruto, y al no encontrarlo, declaró: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y ese árbol se secó desde la raíz. Podríamos pensar que es simplemente la historia de un árbol desafortunado que se encontró con Jesús en la estación equivocada, pero parece que a través de este incidente, Jesús quería decir algo a sus discípulos sobre el discipulado. Algo que también llama la atención en el pasaje es la región de Betania. En el versículo 12 dice: Al día siguiente, cuando salieron de Betania. Jesús estaba en Betania y salió de allí. Betania es una aldea a unas 2 millas de Jerusalén, lo que para nosotros sería alrededor de 3 kilómetros. Esta aldea de Betania era conocida como la aldea de los pobres, la casa de los pobres o la casa de los afligidos. Sin embargo, otros eruditos también dicen que el nombre Betania significaba la casa de los frutos abundantes, la casa de la fruta, la casa de las higueras frondosas. Así, Betania, situada lejos de Jerusalén, era un pueblo al este de la ciudad, construido en un lugar desde donde no se veía el templo de Jerusalén. ¿Por qué era necesario un pueblo como Betania, donde el templo de Jerusalén no era visible? Porque Betania era el lugar donde vivían los impuros de Jerusalén, aquellos que no podían entrar en la ciudad o que habían sido expulsados. Era el lugar donde vivían los que no tenían dinero para vivir en Jerusalén, o el lugar al que iban a vivir los que habían sido expulsados de Jerusalén por enfermedad. La casa de los pobres, la casa de los afligidos, o como se dijo por otro lado, la casa de la fruta abundante. Betania es recordada como un pueblo donde, a pesar de haber gente pobre y afligida, había suficiente fruta para saciar su hambre. Entonces, ¿dónde aparece esta mención de Betania? Conocemos a Lázaro, ¿verdad? El lugar donde vivían Lázaro, el que resucitó de entre los muertos, y sus hermanas, era Betania. Y en Mateo 26 y Marcos 14, se describe a Betania como el lugar donde vivía Simón el leproso.
La mujer que ungió a Jesús con perfume, derramó el perfume a sus pies mientras él estaba en la casa de Simón el leproso, y ese lugar era Betania. Por eso, se presume que Betania era un lugar donde vivían los leprosos. Era el lugar donde vivían las personas expulsadas de Jerusalén por haber contraído la lepra. Jesús salió de esa Betania. Jesús había estado en un lugar de pobres, de afligidos, pero donde había suficiente fruto para que comieran. Sin embargo, Betania también estaba en el camino entre Jerusalén y Jericó, por lo que era un lugar de paso para los viajeros. Betania era un espacio donde innumerables viajeros, al ver una higuera en el camino y sentir hambre, podían tomar y comer de su fruto. Jesús, desde esa Betania, se dirigió a una higuera para comer un fruto. Pero al encontrarse con una higuera frondosa por fuera pero sin fruto, la maldijo, y con ello, parece que estaba anunciando el siguiente evento. El siguiente evento fue la purificación del templo cuando Jesús entró en Jerusalén. En ese espacio donde el templo, ampliado por Herodes el Grande, era externamente muy esplendoroso, donde los ricos mostraban su religiosidad a través de ostentaciones y exhibiciones de su riqueza, Jesús purificó y proclamó juicio. El acto de maldecir y secar la higuera, que era frondosa y espléndida en apariencia pero no tenía fruto, bien podría haber sido un presagio del evento que ocurriría después en el templo. En el versículo 14 se expresa que los discípulos lo oyeron. A través de este versículo 14, Marcos nos permite imaginar que esta situación en la que Jesús actuó no fue de ninguna manera una coincidencia y no fue algo que Jesús hizo solo, sino que fue una situación en la que Jesús quería enseñar algo a sus discípulos. Los discípulos escuchan las palabras de la maldición que Jesús pronunció, y en el camino de regreso del templo de Jerusalén, ven que el árbol se ha secado desde la raíz. Al ver estas situaciones, los discípulos probablemente pudieron haber pensado en el templo, aunque no fuera en el momento en que Jesús regresó, con el tiempo, a través de esa higuera que solo tenía hojas y no tenía fruto, es probable que hayan pensado en el templo, que era espléndido en apariencia y donde se movía mucho dinero, pero que carecía del fruto de la obediencia. Cuando Jesús maldijo la higuera, nunca la evaluó como inocente o agraviada por no ser la temporada. Jesús está evaluando a ese árbol sin fruto, no como una víctima de las circunstancias, sino como un árbol que no cumplió con lo que debía hacer, con lo que debía lograr. Tener hojas frondosas en una higuera, como mencioné antes, significa que primero deben aparecer los pequeños frutos, y luego las hojas. Si las hojas son frondosas, es como si el árbol estuviera diciendo externamente, «Tengo pequeños frutos ahora». Si las hojas ya estaban frondosas un poco antes de tiempo, es como si estuviera proclamando, «Tengo frutos un poco antes». Pero en la higuera a la que Jesús se acercó, no había ni un solo fruto. Solo tenía una apariencia espléndida, pero por dentro estaba vacía. Hacia las personas de su alrededor, mostraba con su apariencia que tenía fruto, pero al acercarse y mirar su interior, no había nada. Jesús quería los pagim, pero al no haber ni siquiera uno de esos pequeños frutos, no dijo que fuera una injusticia, sino que le dijo que no había cumplido con su deber. La condición del templo de Jerusalén debió ser exactamente la misma. Y así como Jesús volcó las mesas en el templo y proclamó el juicio sobre él, en esta imagen de la higuera con solo hojas, esta fe sin fruto, este juicio contra los judíos sin fruto, también debemos escuchar una advertencia de Jesús que sigue siendo válida para nosotros. Quiero que reflexionemos si no estamos en esa fe que no agrada al Señor. Una fe sin frutos para presentar ante Jesús, un discipulado que, aunque grande en apariencia, en realidad es una cáscara vacía. En 2 Timoteo 4:2, se nos dice que nos esforcemos en predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En el pasaje de hoy, en el versículo 13, Marcos dice que no era tiempo de higos. Sin embargo, Jesús deseaba que hubiera al menos un pequeño fruto, aunque no fuera atractivo, sabroso o grande, y dice que así debía ser. Lo que Jesús les dijo a sus discípulos a través de este evento, parece ser que la estación, o cosas por el estilo, no son el problema, sino que deben ser discípulos que siempre estén listos para presentar fruto. Hay dos tiempos finales que nos llegan de repente. Uno, es el fin de la historia de la humanidad, la segunda venida de Jesús, un tiempo final que llega de repente y que nadie conoce. ¿Y cuál es el otro tiempo final?
Es el tiempo final que cada uno de nosotros en este lugar enfrentará individualmente. El momento de la muerte. Tampoco sabemos a quién, cuándo, ni cómo le llegará este momento de la muerte. Pero ese momento de la muerte que llega a cada individuo, no el fin de los tiempos que todos enfrentaremos juntos, ese momento que nadie conoce, ese momento que llega de repente, es el momento en que Jesús nos pedirá que presentemos nuestro fruto. ¿Tenemos preparado el fruto para presentar en ese tiempo final? En ese momento que llega de repente, cuando Jesús diga, presenta tu fruto. ¿Qué fruto podrán presentar? En ese momento, excusas como, Señor, creo que todavía no estoy listo, aún me falta preparación, no cambiarán el resultado. Como vimos con la higuera, un día el Señor vendrá de repente y nos pedirá que presentemos nuestro fruto, y debemos tener algo que presentar. Al hacer el ministerio o al vivir cada día, parece que no todos los días son alegres, felices y llevaderos. Hay ministerios y trabajos difíciles y abrumadores, y no solo hay gente buena a nuestro lado, también nos encontramos con personas realmente difíciles. Pero así como lo que consideramos difícil puede convertirse en un buen ministerio, no todos los ministerios difíciles terminan bien. Hay ministerios que son difíciles hasta el final. Últimamente, el ministerio más difícil parece ser el ministerio familiar, el ministerio que hacemos en nuestra propia casa. Pero siempre hay a nuestro lado personas para quienes el ministerio o el trabajo es difícil. El Señor, a veces en medio de esas situaciones difíciles, nos dice lo mismo. Estás haciendo ese trabajo difícil, ¿cuál es tu fruto en medio de él? Entonces, en ese momento, ¿cómo pueden responder? Señor, este es mi fruto. A veces, algo muy simple puede ser nuestro fruto. Señor, no me he rendido. Incluso en medio de situaciones difíciles y dolorosas, Señor, estoy guardando mi lugar. Señor, mi fruto es pequeño y humilde. Apenas me sostengo por la dificultad. Pero todavía no me he rendido y estoy guardando mi lugar. Esta confesión sincera es el pequeño fruto que el Señor buscaba en la higuera. Lo que el Señor buscaba al venir a la higuera no era un fruto grande y dulce, era un pequeño fruto. Cuando Él buscó ese higo, era el momento en que la larga temporada de lluvias había terminado y la temporada seca apenas comenzaba. Señor, apenas me mantengo en pie después de soportar los largos vientos y lluvias. Mis hojas están dañadas y mi aspecto es humilde. Pero tomaré fuerzas de nuevo, y cuando llegue el verano, daré un fruto grande y dulce. Pero por ahora, solo tengo este pequeño fruto. ¿Tienen ese pequeño fruto que el Señor buscaba? ¿Recuerdan el sermón de la madrugada de ayer? Ayer por la mañana, se dijo que después de su entrada triunfal, Jesús se dirigió inmediatamente hacia el camino de la cruz. De hecho, Jesús completó ese camino con su muerte en la cruz. El camino que Jesús les mostró a sus discípulos y a nosotros no fue un camino de éxito y gloria, sino el camino de la cruz. El camino que Jesús nos pide que andemos no es el camino del éxito según el mundo, sino el camino de la cruz. Incluso los malvados y la gente del mundo son amables cuando su situación es próspera y tienen recursos. La gente del mundo, cuando tiene abundancia, ayuda a los demás y en su mayoría vive con cierta bondad. Pero el verdadero discípulo de Jesús, incluso cuando no tiene abundancia, cuando se encuentra en un lugar de sufrimiento, cuando está en dificultades, debe caminar el camino de la cruz y expresar y practicar el amor de Dios que Jesús mostró. Nuestra vida como discípulos de Jesús es una en la que no podemos desahogarnos con palabras venenosas sobre las personas que nos rodean, liberar nuestro estrés en ellas o usar como excusa, no tengo los medios, solo porque nuestro cuerpo está enfermo o estamos sufriendo. Jesús nos pregunta lo mismo. Estás enfermo, estás viviendo una situación económica difícil, entonces, ¿cuál es tu fruto?, nos pregunta. A nosotros, en esa situación, Jesús nos dice, da un pequeño fruto para los pobres y los afligidos. El fruto no necesita ser grande y espléndido. Más bien, el simple hecho de aferrarse a la fe, mientras apenas se sobrevive en tiempos de sufrimiento y prueba es, a los ojos del Señor, un fruto precioso. Jesús también caminó en silencio el camino de la cruz.
que a los ojos de la gente parecía un fracaso total, y finalmente, logró la victoria al romper el poder de la muerte. Hoy puede ser un día difícil. Aunque apenas sobrevivamos el día de hoy, aunque no haya resultados visibles, aunque parezca que no hay nada, no lo olviden. Somos discípulos de Jesús que, aunque pequeños, damos un fruto claro y avanzamos hacia el premio del supremo llamamiento. Después del evento de la cruz de Jesús, el camino de los discípulos nunca fue fácil. El camino que Jesús nos pidió que anduviéramos nunca fue un camino ancho, llano o pacífico. Jesús nos dice que carguemos nuestra cruz y lo sigamos. En la Escritura, Él dice: «La paz que yo os doy». Y Jesús dice que esa paz es una paz que el mundo no puede dar, una paz diferente a la del mundo. Si deseamos la paz que el mundo da, el éxito que el mundo da, la vida espléndida de la que el mundo habla, debemos examinar si no estamos persiguiendo el discipulado que el mundo propone, en lugar del discipulado del que habló Jesús. Hoy, deseo que no intentemos recibir todas nuestras recompensas en esta tierra. Como la confesión de Pablo en Filipenses 3:14, espero que podamos avanzar juntos mirando hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios. Les bendigo para que no intenten recibir en esta tierra todo por lo que han trabajado y se han esforzado, sino que puedan ser verdaderos discípulos de Jesús que acumulan tesoros en el cielo. ¿Están en una situación dolorosa? Den fruto. Incluso cuando nuestro cuerpo está enfermo, debemos dar fruto. Jesús busca en nosotros ese pequeño fruto, ese fruto humilde que puede saciar el hambre. Espero que hoy sea un día en el que podamos ofrecer un pequeño fruto. Les bendigo a todos para que puedan confesar: Señor, es humilde, pero cuando vuelvas, Señor, tendré preparado un fruto verdaderamente grande y dulce.